Hablar de Shingeki no Kyojin, o mejor conocido como Ataque de los Titanes, es una de las cosas de las que más ganas tenía en el canal. Explicar por qué Isayama logró crear una obra que muchos, a día de hoy, pueden considerar con el término de obra maestra. Tanto su manga como su adaptación al anime con 4 temporadas, esta obra ha sido capaz de romper el internet en muchos aspectos, y hoy hablaré sobre uno de los productos que fueron lanzados bajo el nombre de Shingeki no Kyojin, y en este caso es una adaptación en carne y hueso de la obra escrita e ilustrada por Hajime Isayama. Estoy hablándoles del live action de Shingeki no Kyojin, un live action que hasta día de hoy sigue siendo considerado como uno de los peores live action que han salido hasta la fecha. Pero en este video no se le tirará basura a la película en cuestión, más bien se pretende hacer un análisis de la película para comprender lo que realmente ocurrió con la misma y los problemas que esta contrajo consigo a la hora de ser concebida como un live action. Si no la viste, cosa bastante rara, te la recomendaría que la vieras. Sí, sé que es mala y todo eso, pero no tienen que repetirlo. Considero de que toda obra debe estar vista, sea realmente mala o buena, más que nada para que vos puedas sacar tus propias conclusiones y no solo te quedes con mi opinión, y eso es algo que voy a aclarar. Esta es solamente la opinión de su servidor, y si no estás de acuerdo con la misma, o en su defecto ustedes piensan lo contrario, les pido por favor que dejen en los comentarios su opinión de este tema y así podamos entrar en un debate sano y sin tantas complicaciones. Dividamos este análisis en diferentes puntos, los cuales son adaptaciones y problemas a tener en cuenta. Este punto me enfoco más que nada en los aspectos que debe o no tener, en mi opinión, una buena adaptación cinematográfica de un manga o de un anime. La producción del film, donde explico por qué se usaron esos efectos especiales para la misma. Ojo, no los estoy defendiendo, solamente quiero explicar el por qué siento yo de que se hicieron de esta manera. Los cambios del manga que se hicieron en la historia de la película, donde muestro qué es lo que realmente se cambió con la historia y el por qué se hizo así, y por supuesto lo que realmente salió mal de lo mismo. Y por último, diferente es igual a malo, en donde intentaré explicar por qué esto puede o no ser así. Y ahora sí, comencemos con el análisis del live action de Shingeki no Kyojin. A la hora de hablar de las adaptaciones de manga a live action, me refiero a aquellas producciones que sean japonesas o estadounidenses. Y las diferentes películas que hayan hecho tanto en Japón como en Estados Unidos, hay algo que estas no tienen en mayor o menor medida. Y no son los detalles que te hagan decir que esta es una adaptación de la obra, sino que esta obra a imagen real debe tener el espíritu, o mejor dicho, aquello que nos quiere transmitir el autor con su obra. Y eso es algo muy difícil. Pocas obras logran concretar todo esto en un film de 1 hora y media y que logre transmitir la misma sensación que uno siente a la hora de leer el manga o en su efecto ver el anime. Aunque esto es algo que toda persona que hace el guión de una película debe darse cuenta, lamentablemente también hay otras cosas que se deben evitar, como puede ser, por ejemplo, el cambiar el concepto del mismo o generar situaciones completamente ridículas, como por ejemplo Death Note de 2018 y esta película en algunas partes. Si bien cambia muy poco el concepto por el que las obras fueron conocidas, estas mismas logran adaptar de una muy buena manera la obra en cuestión. Ejemplos de esto tenemos varias películas, como pueden ser por ejemplo la mejor película que han salido en Japón, como son las de Rurouni Kenshin, y también las películas de Alita Battle Angel, tal vez la película de Battle Royale de Japón, entre otras. Pero eso es otro cuento. Es decir que, pese a que la obra cambia muchas cosas, tanto en la historia como en personajes como en otros apartados de los cuales ya se va a hablar, es decir que esto se debe gracias a la producción. Y ese es el motivo por el cual se cambió tanto la historia que en su momento ya fue escrita por Isayama. Ahora, para cerrar este apartado diré que lo más importante, más allá de adaptar los diseños de los personajes, más bien, lo más importante sería aquellos sentimientos que el autor quería transmitir y al mismo tiempo todo eso que hizo grande a la historia. Ahora sí, pasemos al siguiente apartado. Hablar de la producción de un film siempre es algo interesante, pero en esta ocasión sirve para comprender uno de los temas más interesantes, y es por qué se hicieron las cosas
cómo se hicieron. El live action de Shingeki no Kyojin es uno de los que más se puede notar una producción bastante baja con respecto a otras obras de mucho más calibre. Esto se debe principalmente a la productora Toho, la cual utiliza efectos prácticos a la hora de hacer estas películas. Más que nada porque podríamos considerarlo esto como un homenaje a las antiguas series como son por ejemplo las series Tokusatsu como pueden ser los Power Rangers e inclusive las antiguas películas de Godzilla, ya que sí se utilizaba este estilo de producciones mejor dicho. Además también acá entra el director Shinji Higuchi, quien en realidad lo que quiso hacer, además de dirigir la película, fue más que nada rendirles un homenaje, ya que de hecho el diseño de los titanes es en parte gracias a este estilo de efectos especiales, los cuales, o CGI como se lo conoce en Estados Unidos, porque a ellos les parecía mucho más interesante hacer este tipo de efectos. Sí, en cámara podrán parecer ridículos inclusive, pero realmente yo pienso de que hicieron un gran acierto a la hora de hacer los titanes, de lejos, de cerca no tanto, eso es lo único que yo cambiaría, pero más allá de eso, yo considero de que esto fue algo bueno. Aunque hay cosas que no me gustaron, como por ejemplo en la película que se nos muestran a los personajes básicamente saltando en un croma en vez de hacerlos completamente en 3D. Pero como bien yo les dije antes, esta productora tuvo un bajísimo presupuesto a la hora de hacerlo. Por ende, las escenas donde tendrían que poner más dinero fueron por ejemplo en la primera aparición del titán colosal y en alguna que otra escena bastante gráfica que nos muestran en la película. En fin, la producción fue caótica, pero si bien es uno de los tantos puntos por los cuales la película fue mala, al igual que lo que viene siendo el tema de la adaptación, hay algo que hizo todavía mucho más ruido del que mucha gente piensa, y eso son los cambios que hubo con respecto al manga. Algo de lo que creo que todo el mundo se quejó es del guión, el cual es completamente diferente a lo que es el manga. Desde personajes, situaciones, diseños, historia, entre un montón de otras cosas más. Y mucha gente le ha echado la culpa al guionista de la película, Yosuke Watanabe, e inclusive al propio director, por tener esa visión de la historia. Pero ellos no eran los que querían hacer esto, en realidad, ellos querían hacerla como la conocemos en el manga o en el anime. De hecho, Yosuke Watanabe quería hacerlo lo más parecido a la historia original, pero resulta ser que el mismo Isayama, sí, el propio mangaka de Shingeki, fue el responsable de que se alejaran de lo que era la idea original del manga. No es broma cuando lo digo, hasta yo me sorprendí. Pero él fue quien sugirió estos numerosos cambios, como la introducción de personajes nuevos y diferentes, y el cambio de escenario a Japón, para hacer la película no solo independiente, sino porque la historia ya había sido contada. Además, esta película también introduce nuevos elementos de los cuales luego se incluirían en el manga en el futuro. De hecho, Isayama sabía de que se iba a enfrentar a este tipo de críticas, pero él las aceptó de todos modos y permitió todos los cambios a la obra. Y es algo que no mucha gente dice. Aunque en realidad la obra en cuestión sí tiene problemas por culpa del guión, no quiero decir que Isayama tiene toda la culpa. De hecho, el cambiar tanto la obra provocó esto, provocó que sea considerada mala. Por eso digo que, si bien se pueden cambiar las cosas, deben ser casi minúsculas, casi imperceptibles. No cosas que nos ayuden a entender más la historia como tal que ya se nos instauraron, aunque el propio autor lo pidiera. Ahora, ¿esto es malo? ¿Lo diferente hace que todo lo que se muestra en la película es malo? Pues eso se hablará a continuación. La respuesta realmente es un más o menos, porque pienso que todos tenemos opiniones completamente diferentes y nosotros podemos pensar que esta película es mala o es buena. Yo considero de que es una película interesante de ver, pero es verdad que tiene muchísimos problemas de por medio. Guión, historia, personajes, desarrollo, mundo, todas esas cosas salieron mal, y eso que Isayama fue el que pidió estos cambios. ¿Puede parecerte rara? Sí. Puede que haya situaciones random o que sean malas o estúpidas, también. Pero yo creo que deberíamos tomar a esta producción como algo alejado al manga. Es cierto que como película independiente es bastante negativa, pero yo creo que podríamos darle también una oportunidad, sea de buena o de mala manera, para intentar entender lo que realmente se hizo y que para que el futuro no se vuelva a repetir. Por ende, sí, aunque la película
hayas intentado hacerlo lo mejor posible, realmente yo hubiera pensado mejor que se hubiera hecho tal cual como lo decían en el manga. Aunque eso también al mismo tiempo nos produzca, por qué no decirlo, un poco de aburrimiento, porque ver la misma historia todas las veces, creo yo que no sería la idea, en mi opinión, claro está. Sin lugar a dudas, el live action de Shingeki no Kyojin es tal vez uno de los peores. No solo por no apegarse a lo original y por no cumplir con lo que podría ser, con lo que uno podría pensar. Pero hay que decir que, pese a que es malo, por lo menos lo intentó, ya que la estética que nos intentaba mostrar estaba a medias. Pero considero que realmente se puede hacer un mejor trabajo. ¿Y qué decir? Pese a todos los problemas, considero que es algo interesante de ver y, ¿por qué no?, una forma diferente de ver la historia de Hajime Isayama. Y el problema de esta película en realidad es el alejarse tanto. De hecho, el alejarse tanto provocó que la obra en cuestión sea catalogada como mala, porque, como bien lo he dicho, el no respetar esa visión del autor provocó que la peli saliera muy mal, a pesar de que Isayama fue el que aprobó todos esos cambios. Por ende, el verdadero problema es que la obra no pudo captar lo suficiente de aquello que nos plasma Isayama. Pudieron haber cambiado toda la historia, sí, pero no se plasmó lo suficiente para que nosotros entendamos que esto es Shingeki no Kyojin. Además de que se cambian un montón de cosas y que hay ciertas situaciones que son completamente ridículas. Por eso yo siento de que este sí es un live action malo y que entra en el club de los live action malos. Pero yo creo que esto sirve para algo y que va a ser mucho mejor, ya que, no sé si se lo sabrán, pero el director de It, Andy Muschietti, quien actualmente dirigió o mejor dicho, va a dirigir la película de Flash para el DCU, va a dirigir una película live action de Shingeki no Kyojin, de la cual aún no se sabe nada. Pero por favor, crucemos los dedos para que esta película sea la mejor adaptación de un manga al cine. Espero que les haya gustado este video. Y si te gustó, deja tu like y comenta para que yo pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Recuerda suscribirte y activar la campanita para nunca perderte de mis videos que se van a subir en el futuro, porque se vienen muchos más y mejores. Recuerda seguirme a través de Twitter e Instagram y los links te los dejo abajo en la descripción. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos veremos en la próxima. I thought you might be home. I wasn't sure.